Buenas tardes, bienvenido a otro de nuestros programas. Pues ahora quisiera platicar qué es gracia y cortesía. Esto es un aspecto de la filosofía Montessori, un aspecto que la doctora María Montessori generó para la convivencia con los niños. Y hoy les voy a platicar la importancia que tiene este aspecto de la filosofía, no nada más en las escuelas Montessori, porque pues todas las guías conocemos de qué se trata, sino cómo llevarlo a las familias, cómo llevarlo a la casa, cómo esto es importante para los niños, vivirlo con esta congruencia entre la casa y la escuela. Hoy les voy a platicar cómo llevarlo a la casa. Y primero quiero contarles qué es gracia y cortesía. María Montessori hablaba de que los niños tienen un gran sentido de dignidad. Esto es maravilloso, ¿no? Cómo los niños, nosotros pensamos que la dignidad es exclusiva para los adultos, que la dignidad empieza cuando el ser humano es adolescente. Pero María Montessori hablaba de que el niño empieza a tener este sentido de dignidad para convertirse en un miembro de la sociedad. Y la dignidad está implícita en cualquier situación de la vida cotidiana y donde esté implicado cómo se relaciona él socialmente con los otros. ¿Para qué? Para ser parte de una comunidad. Él necesita sentirse parte. Se usa también para el aprendizaje de habilidades sociales, para habilidades de compartir, de estar con el otro, para proveer o promover una armonía en el ambiente donde el niño se desenvuelve. María Montessori hablaba de otro aspecto muy, muy importante, que es el ambiente preparado. Y ustedes van a ver cómo las lecciones de gracia y cortesía están íntimamente relacionadas con el ambiente preparado. El ambiente preparado es esta situación que está externa al niño, que va a provocar seguridad, tranquilidad, certeza, preparado de alguna manera para que él actúe de forma natural y libre y vaya siempre a hacer algo que lo construya. Ese es el ambiente preparado. Y vamos a ver cómo está muy relacionado con gracia y cortesía. Primero quisiera comentarles qué es gracia. Vamos a separar estas dos palabras. Gracia, según María Montessori, es esta armonía entre el cuerpo y la mente. Busca que el cuerpo realice aquello que la mente desea y proyecta. Es esta congruencia entre lo que pienso es lo que hago. Eso es gracia. Y la cortesía es la armonía con uno mismo y con los otros. Es esta consideración con los demás en cada momento. Entonces, imagínense qué belleza. La gracia es que mi cuerpo actúe con lo que yo estoy pensando, pero con la cortesía, que es pensar en el otro, es ver al otro. Esta combinación de estas dos palabras es una maravilla. Son las llaves para poder estar en sociedad. Estas están llevadas a cabo de una forma muy, muy específica que el niño va desarrollando y lo va generando de una manera natural en su vida. Y de eso se trata, que no sea una lección que se hace en la escuela, sino que el niño se convierta en un ser humano que tiene gracia y cortesía en la vida. Y entonces va a ser un adolescente con gracia y cortesía, y entonces va a ser un adulto con gracia y cortesía. Y no nada más una persona educada. Y ahorita vamos a ver en qué consiste. Hay 3 puntos a considerar para qué sirven las lecciones de gracia y cortesía. El primero es para establecer armonía entre el ambiente y el niño. El segundo es para ayudar a orientarse, a sentirse confiado, a que la vida sea predecible para él. Y el tercer punto es para generar un interés en aprender cosas de otras personas. Esos 3 puntos es para lo que sirve gracia y cortesía. Y dice María Montessori, el niño que se encuentra en la primera etapa de desarrollo es muy sensible a las situaciones sociales, pues de esta absorben las formas y las
y las costumbres y la cultura. Entonces, el niño en la primera etapa está muy, muy sensible a ver cómo se están comportando las personas, qué es lo que están haciendo, porque de esa manera está absorbiendo la cultura, la educación, los modales, los principios, las creencias de una sociedad. Otro punto importante es que mostramos con estas lecciones el cómo sí de las conductas. Nosotros en Montessori no corregimos, esto no lo debes de hacer, no lo hagas así, no subas los pies a los sillones, no pongas los codos en la mesa, no mastiques con la boca abierta. En lugar de, como fuimos nosotros educados en estos modales, era qué es lo que no se debía de hacer. Las lecciones de gracia y cortesía muestran exactamente lo contrario, muestran cómo sí se debe de hacer la conducta. El quinto punto es que ayuda a comunicarse de manera pacífica y respetuosa con otras personas. ¿Por qué son importantes estas lecciones? Pues primero, porque sin estas lecciones el niño se siente incómodo, porque se siente que no pertenece, porque siente que está haciendo cosas inadecuadas, porque lo regañan continuamente, pero exactamente no sabe qué es lo que debe de hacer o qué es lo que se espera de él y solamente vive como estos regaños y esto lo hace sentirse sumamente incómodo. Se siente tímido y frustrado ante situaciones que le están marcando y que a veces no logra comprender. Es como si nosotros vamos a otro país y no conocemos las normas de etiqueta o las normas sociales de convivencia y cuando hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer y vemos que eso es inadecuado en otro país, nos llegamos a sentir frustrados o incómodos. Entonces el niño vive como si estuviera en otro país y estas situaciones fueran para él incómodas porque no sabe cómo hacerlo. Imagínense ustedes que llegan a Japón y en Japón todos hablan muy bajito y de hecho en el transporte público no se usa para hablar por teléfono, no se usan los teléfonos para hablar, se pueden mandar textos pero no se puede hablar y alguien que no sabe y se sube al metro y toma una llamada y como somos los latinos empezamos a hablar gritando porque no sentimos que el teléfono tenemos que hablar bien fuerte porque la otra persona está muy lejos y entonces, hola, ¿cómo estás? Y hablamos en este tono de voz. Imagínense en este ambiente donde la gente sabe que no debe de hablar porque en Japón primero es el bienestar del otro y la paz del otro y por eso no hablan por teléfono. Cuando nosotros nos damos cuenta que esto está alterando la paz y el orden de este lugar, no llegamos a imponer nuestra cultura y a decir, pues es que en México no pasa nada y en México se hace. Tratamos de asumirnos de manera responsable y respetuosa ante lo que está pasando. Pues lo mismo le pasa a los niños. Los niños cometen estos errores sociales porque están aprendiendo, porque no saben relacionarse, porque no saben todas estas pautas de etiqueta, que al final les van a ahorrar muchísima energía y los primeros beneficiados van a ser los mismos niños, pero no saben cómo hacerlo. Y las lecciones de gracia y cortesía lo que van a hacer es enseñarle el cómo sí debes de hacerlo. Otro de los inconvenientes, ya habíamos mencionado dos, este es el tercero, de que los niños no vivan con estas lecciones de gracia y cortesía, es sentirse que dependen del adulto todo el tiempo y que ellos no saben hacer las cosas por ellos mismos. Cuando nosotros les vamos a enseñar cómo sí, es enseñar a ser independientes, enseñarles a ser autónomos, a enseñar cómo pueden hacer las cosas por ellos mismos sin depender del adulto. Pero si yo no me sé limpiar la nariz y siempre va a venir alguien a limpiarme la nariz, imagínense que tengo 7 y 8 años y esto lo sigue haciendo un adulto por mí. Llega a ser intrusivo, llega a ser violento, llega a ser una ofensa para el niño. Me recuerdo en alguna ocasión ver a un adulto que era muy bajito de estatura, con un niño como de 9 años, muy alto, y limpiarle la nariz en la calle
frente a mucha gente que observábamos este acto. Es verdaderamente una ofensa para el niño que tu mamá te tenga que limpiar la nariz porque nunca te enseñó a hacerlo. ¿Qué consideraciones tendríamos que tener para poder dar estas lecciones de gracia y cortesía? Porque hoy les quiero enseñar algunas lecciones, pero quisiera primero platicar de algunas consideraciones que debemos de tener. Primero, deben de partir de las necesidades de los niños o del ambiente en el que el niño se está desarrollando o del grupo. No es algo que yo creo que debe de aprender el niño, sino es algo que yo sé que necesitan y que es parte de una necesidad de la etapa y de la edad, y entonces yo le voy a enseñar cómo hacerlo. No le voy a enseñar a un niño de 3 años a limpiar unos lentes o a usar un celular, porque no es una necesidad de un niño de 3 años. Pero a un niño de 3 años sí le voy a enseñar cómo colgar su suéter, cómo abrochar los botones de su suéter, cómo servir una jarra de agua, cómo limpiarse la nariz. Son cosas que él, dentro de sus necesidades de esa edad, debe de saber hacerlo para generar independencia y autonomía, que son las máximas de estas lecciones. Para allá vamos, eso queremos todo el tiempo. Cada lección es activa y secuenciada. Se va a mostrar haciéndolo, no se va a mostrar explicando, ni se va a mostrar diciendo en México decimos rollo, un texto, una narrativa sobre lo que debe de hacer, sino que lo vamos a hacer, son activas y son secuenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente a una actividad la vamos a ir pausando, la vamos a ir poniendo en partes, en pasos, para que el niño vaya entendiendo qué tengo que hacer primero y el segundo paso y el tercer paso y el cuarto paso. Y si yo lo pongo en pasos y secuenciado, lo va a integrar y lo va a poder hacer suyo. Ahorita lo van a ver cómo es esta secuencia y cómo son estos pasos. No son aleccionadoras, ni buscan reprender, no son para castigar, no son para juzgar. Es que no debes de hacer las cosas de esta manera, la deberías de hacer así. No debes de poner los codos en la mesa, tus codos siempre deben de estar abajo. No son para regañar, no son para castigar, son para enseñar. Y les voy a dar algunos consejos para dar las lecciones de gracia y cortesía antes de que pasemos a que ustedes las vean. Primero, se da en un momento neutro, no como un regaño. ¿Qué quiere decir en un momento neutro? No cuando están pasando las cosas, sino yo observo que hay una necesidad, yo observo que siempre que estamos comiendo, tira el agua. Siempre no hay manera de que no tire el agua. Entonces yo ya observé que eso pasa. No le voy a dar una lección de gracia y cortesía cuando ya tiró el agua. Voy a observarlo y en un momento neutro, quiere decir que en otro momento antes de empezar a comer, voy a dar esta lección de gracia y cortesía y le voy a enseñar cómo poder tener el vaso para que no corra ningún riesgo y no se caiga. Eso es encontrar un momento neutro. Segundo punto. Se anticipan a la situación. Es un poco lo que estaba comentando ahorita, que antes de que sucedan las cosas, lo voy a anticipar y voy a darla para que tenga una herramienta ya cuando ocurran las cosas. Se basan en la observación y en las situaciones reales. Entonces observo, veo que está necesitando, siempre hay un desorden en su cuarto, no sabe cómo guardar los juguetes, entonces ya sé que ahí hay un conflicto. Cada vez que yo observo que hay una dificultad, que estoy peleando con el niño por algo específico, sé que entonces está necesitando una lección de gracia y cortesía y que eso va a ayudar muchísimo a resolver una situación que está generando un conflicto en la relación y que está generando un conflicto para el mismo niño. Se muestran mediante un role play. O sea, siempre vamos a actuar. Por eso les comentaba hace ratito que se hacen, no se platican. Entonces siempre es mediante un role play donde yo simulo una situación y me pongo en el lugar de los niños y digo, ahora me toca ser niño y van a observar
cómo se me cae el vaso con agua. Y ahora les voy a mostrar cómo poder tener el vaso en un lugar donde no corra riesgo de mi propio cuerpo. Entonces, esto es mostrarlo con roleplay. Siempre se trata de que sean amenas y ligeras, rápidas. No nos vamos a extender, no vamos a explicar, no vamos a sancionar, ni a sermonear con una lección. Son amenas y son ligeras. Son cortas y son muy específicas. Es una a la vez. Esto es lo que yo quiero que él observe. Voy a aislar la dificultad que voy a trabajar y no voy a hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Cómo poner la mesa, pero cómo servir el agua, pero cómo limpiarte la boca, pero cómo usar los cubiertos. No. Si es cómo servir el agua, aíslo solamente esa dificultad y otro día hablamos de los cubiertos y otro día hablamos del plato. Cada uno de los elementos tendrá una lección de gracia y cortesía por aparte. El número 7 es que se invita a repetir y se van recordando después de hacerlo. O sea, yo lo hago, invito al niño a que lo haga y en los días siguientes voy a tener mucha observación y voy a tener mucho cuidado en recordarle al niño cómo se hace. Si hoy le enseñé cómo vaciar agua en el vaso de la jarra, al otro día procuro que vuelva a ver esta jarra y este vaso para decirle, ¿te acuerdas cómo servimos el agua con la jarra? Hoy lo puedes volver a hacer. Y al otro día, para que el niño lo integre mediante la repetición, que es algo que la doctora María Montessori también propone, que los aprendizajes quedan desde la imitación, el orden y la repetición. El siguiente punto sería en que entendamos los adultos que todo es un proceso y que hay que permitir que sucedan los errores y que las habilidades se vayan construyendo de acuerdo a que se vayan equivocando y lo tengan que volver a repetir y se va construyendo poco a poco. Todo es un proceso. Y cuando ya el niño lo aprende y lo convierte en un hábito y en una habilidad, entonces el niño lo va a utilizar en la vida cotidiana y no nada más en la escuela, sino lo va a llevar a su casa. Y me ha tocado papás que me platican que los niños en su casa, después de comer, meten su silla, porque en la escuela siempre meten la silla después de cada vez que se paran, ellos meten su silla para que nadie se tropiece con su silla, y los papás me platican que aún que en casa nadie va a pasar ya por la cocina, el niño cada vez que se para mete su silla porque así lo hace en la escuela. Entonces, ahí vemos que ese aprendizaje está integrado como un hábito y como parte de una necesidad cuando ya lo puede llevar a otros ambientes. Y el último punto es que el adulto es el ejemplo. Entonces, nosotros no podemos enseñar algo que no estemos haciendo nosotros en nuestra vida. Si nosotros le estamos enseñando a guardar una chamarra en su lugar y llegamos y siempre nuestra suéter o nuestra chamarra lo dejamos en la sala aventado o en un sillón o en una silla o en una cama, ¿cómo le voy a mostrar que su chamarra o su suéter se guarda si yo no lo guardo? El niño va a aprender de verdad máximamente del ejemplo y de la vida del adulto. Y aquí es muy importante hablar del papel del adulto. No vamos a enseñar desde la necesidad del adulto por su bienestar. Quiero enseñarte cómo guardar tus juguetes porque yo no tolero ver el desorden de tu cuarto. No. Voy a enseñarte a guardar los juguetes de tu cuarto porque sé que el orden de tu cuarto te va a ayudar a tu orden interno. No porque a mí me estorbe tu desorden, sino porque yo entiendo que el orden que tú tengas en tu cuarto te va a ayudar a tu energía, a tu disciplina, a tu autorregulación, a tu tranquilidad, y por eso te voy a enseñar a guardar tus juguetes. Entonces es muy importante que las lecciones de gracia y cortesía partan de la necesidad que tienen los niños y no de las necesidades que tenemos los adultos. Y vamos a crecer
en estas lecciones de gracia y cortesía, dependiendo de las diferentes necesidades que encontremos en los niños, de las etapas diferentes. Yo puedo dar una lección de gracia y cortesía en casa de los niños para limpiarse la nariz, pero en taller, en niños de primaria, voy a dar una lección de gracia y cortesía para que ellos vean la diferencia entre acusar y avisar. Y vean en un role play la diferencia entre acusarse entre ellos y avisarle a la guía cuando algo importante está pasando. ¿Se fijan cómo hay una diferencia muy importante en una necesidad distinta? El niño de casa de los niños está en el control de movimientos, está aprendiendo de su propio cuerpo, está aprendiendo lo que hace el ojo y la mano. Entonces, aprender a limpiarse la nariz es todo un reto y es súper importante para que el niño no haga esto con los mocos, pero el niño de taller ya sabe hacerlo. Al niño de taller no necesito enseñarle a limpiarse la nariz, pero sí necesito enseñarle cómo relacionarse con los demás de manera armónica para que no se genere conflicto, porque un niño que acusa a los demás continuamente, lo único que va a provocar es rechazo de su grupo. Y entonces yo le tengo que enseñar la diferencia entre avisar y acusar. Avisar es importante, pero acusar te va a llevar a un rechazo social. Esa es otra etapa. Ese es un niño de 8, 9 años. Pero entonces, ¿qué le voy a enseñar a un niño de 11 años, de 12 años, ya cuando va a pasar a la secundaria? Pues a este niño ya le voy a enseñar algo que tiene que ver con valores, algo que tiene que ver con estas conductas que tiene que ver con esta situación de cohesión social, cómo me siento parte de mi grupo, cómo puedo estar al servicio de los demás, cómo puedo ayudar a mis compañeros y no estarles metiendo el pie para que no se desarrollen mis compañeros, sino cómo yo puedo ser el vehículo para su crecimiento y para su desarrollo. Entonces le enseño cómo trabajar en equipo, le enseño con lecciones de gracia y cortesía cómo ponerse de acuerdo, cómo tomar la palabra, cómo respetar al otro, cómo poder hacer un trabajo y poder organizar el trabajo para que todo sea equitativo y todas estas cosas que las van a necesitar en la vida y que es parte de esa etapa y de esa edad. Ese niño ya no necesita aprender a limpiarse la nariz. Ese niño ya distingue muy bien lo que es acusar y avisar. Ese niño necesita trabajar en equipo y necesita ponerse al servicio de su grupo. Ese niño necesita, con estas lecciones de gracia y cortesía, aprender de estas normas sociales de convivencia. Pero entonces, ¿qué le voy a enseñar a un niño de secundaria? ¿Qué le voy a enseñar a un niño de prepa? ¿Ya en qué edad está? ¿Ya en qué etapa está? Pues está social por excelencia. Él empieza entonces a tener como este sentido de el dinero, de tener esta economía, de ahorrar. Entonces le voy a enseñar probablemente a ir al banco, le voy a enseñar a abrir una tarjeta, le voy a enseñar a ahorrar dinero, a administrarse de tal manera que ese dinero esté a su servicio y no esté adolescente al servicio del dinero. Esto también se dan con lecciones de gracia y cortesía. Ya no le voy a enseñar a cruzar una calle, ya no le voy a enseñar a limpiarse la nariz, ahora le voy a enseñar a ir al banco. Y entonces nos vamos moviendo en estas lecciones de gracia y cortesía dependiendo de esta etapa y de esta necesidad. Y ojo, estoy hablando de necesidades siempre del niño, no de necesidades del adulto. Y esto lo va a ayudar sobre todo a vivir en sociedad de manera armónica y a ser independiente y autónomo, que son las partes máximas del sistema Montessori, de la filosofía Montessori. Y ahora con muchísimo gusto los llevo a mi casa, a mi espacio, porque quiero que ustedes vean una lección de gracia y cortesía en nuestra casa. ¿Qué hacemos en nuestra casa con los niños? No estoy en la escuela. No les voy a dar una lección de gracia y cortesía de cómo cargar una silla.
No voy a hacer una lección de gracia y cortesía de cómo enrollar o desenrollar un tapete que usamos en un ambiente Montessori, porque eso es en la escuela. Quiero que ustedes vean que en la casa necesitamos lecciones de gracia y cortesía, y cada conflicto que yo tenga en la casa me puedo ayudar con una lección de gracia y cortesía. Este es un acompañamiento de este programa que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube, que se llama Ambiente Preparado, donde ustedes, si escuchan los dos programas, van a poderle sacar mucho provecho en la casa de ustedes. Hoy los invito a venir a mi casa para después yo ir a la casa de ustedes. Bueno, esta es una lección de gracia y cortesía de cómo guardar un suéter o una chamarra. Esto lo hacemos continuamente en las escuelas Montessori, pero en casa también, pues los niños llegan y no saben dónde poner su suéter o su chamarra. En general, en la casa, en las casas de ustedes seguramente tienen una mesita del tamaño del niño, y es importante tener espacios del tamaño de los niños. Entonces, aquí tenemos el gancho y tenemos la chamarra. Voy a empezar, y si ustedes observan, a partir de este momento yo voy a estar en silencio, porque recuerden que las lecciones de gracia y cortesía no se explican, se hacen. José Roberto, de esta manera se cuelga tu chamarra. Ahora lo puedes hacer tú. Voy a explicar algo. Si ustedes observan, los pasos son muy claros, y observen cómo voy pausando cada movimiento. La chamarra estaba con las mangas al revés, y entonces lo primero que hago es meter la mano, y al llegar al fondo cierro y hago una pausa, porque eso es lo que quiero que el niño observe, esa pausa, y saco el brazo. Vuelvo a meter la mano en el otro, con el mismo movimiento, cierro la mano, pauso y saco el brazo rápido. Cada movimiento que yo hice tiene una secuencia, y voy pausando, voy parando en cada movimiento. Vamos a observar otra presentación para que a ustedes les vaya quedando claro estas pausas y esta secuencia. Ahora les voy a mostrar algo que sucede mucho con los niños, que no les cuesta mucho trabajo limpiarse la nariz por todo este trabajo motor que tienen que hacer, y en general pues la manera como ellos resuelven es haciendo esto, y pues embarran los mocos en la mano y en el brazo, y no lo hacen adecuadamente con un pañuelo, porque no saben cómo hacerlo. Entonces vamos a mostrar a través de una lección de gracia y cortesía cómo limpiarse la nariz. José Roberto, hoy te voy a mostrar cómo limpiarte la nariz, porque he observado que te cuesta mucho trabajo hacerlo. Y cuando lo haces, llegas a ensuciarte, o te quedan moquitos en tu cara. Y entonces te voy a mostrar de qué manera lo vamos a hacer.
Ahora esto lo voy a tirar en el bote de basura para que ahora lo hagas tú. Si esto lo pueden hacer frente a un espejo, es mejor para que los niños puedan ver que no les quedó nada de moquitos en su nariz. Y ahora los voy a llevar a otra presentación, ahora en mi cocina. Bueno, esta es otra lección de gracia y cortesía aquí en mi espacio, en mi cocina. Y esto quiero mostrárselos porque ocurre, ¿no?, que los niños vienen a tomar agua de algún garrafón y se les derrama porque no calculan cuánto hay que ponerle en un vaso. Entonces, parecen estas cosas cotidianas que ocurren continuamente en casa, que si damos una lección de gracia y cortesía, la sensación del niño siempre es de éxito y sobre todo, recuerden, de independencia y autonomía. No necesito al adulto que haga las cosas por mí. Si un niño abre la llave del garrafón, es probable que se pase y se derrame el vaso. Entonces, ahora le vamos a enseñar. José Roberto, te voy a enseñar, aquí está la charolita donde tenemos nuestro vaso, y te voy a mostrar cómo poner agua cuando tú necesites tomar agua, y puedes hacerlo sin mí, sin que yo esté presente, porque hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. He observado que a veces cuando tomas agua no puedes cerrarla y se te cae al piso. Hoy te voy a enseñar cómo le puedes hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué te parece si ahora tú llenas un vaso de agua? Si se fijan, es rápida, sencilla y solamente vamos a darle los pasos. Yo probé antes y sé que con 5 segundos el vaso de este tamaño queda prácticamente lleno. Y para los niños termina hasta siendo divertido. 1, 2, 3, 4 y 5. Y va a estar siempre seguro y tranquilo de que no se le va a derramar agua. Y va a ser sumamente divertido. Recuerden que tratamos de que sean divertidas, atractivas, rápidas, pausadas. Esa es la importancia de una lección de gracia y cortesía. Ahora vamos a hacer otra lección. José Roberto, hoy te voy a mostrar cómo servir el agua en los vasos, porque yo he visto que tú tienes mucha curiosidad por ayudarme a servir el agua. Entonces ahora te voy a mostrar para que a partir de hoy en adelante tú puedas hacerlo solo. Vamos por otro vaso. Ahora tú puedes traer otro vaso. Si se fijan,
son estas acciones, estas conductas, hábitos de la vida cotidiana, donde los niños pueden participar de manera activa si nosotros les enseñamos. Recuerdan que el principio de la plática es que María Montessori hablaba de la dignidad del niño. Imagínense esta actividad y esta acción, la dignidad que le da al niño poderlo hacer por él mismo. Estas lecciones de gracia y cortesía deben de estar adecuadas a las necesidades, pero también a los ambientes de los niños. Si es un ambiente donde hay nieve, entonces probablemente les vamos a tener que enseñar a los niños cómo quitar la nieve de la entrada de su casa o cómo participar en quitar la nieve del carro antes de subirnos o cómo dejar las botas en la entrada de la casa. Me llegó a tocar ver una escuela Montessori en una comunidad donde no se usaba el recogedor para recoger la basura después de barrer. Lo que hacían en esa comunidad es usar periódico y mojaban el periódico, una orilla del periódico con agua, de tal manera que queda pegada en el suelo, y después barrían la basura, envolvían el periódico y lo tiraban a la basura. Y es una presentación de gracia y cortesía hermosa, porque tiene una serie de pasos recoger la basura en un periódico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nuestra comunidad nos está invitando a hacer. Si vivimos en Japón son muy diferentes, pero sí en China, pero en Alaska, pero en México, pero en Colombia. En cada país tenemos diferentes formas de manejarnos en sociedad. La idea es que el niño tenga dignidad, se maneje de manera social, de manera armónica, y lo ayuda a la convivencia y sea una forma de comunicarse con los demás de manera respetuosa, pacífica y armónica. Espero que les sirva. Como esto pueden ustedes inventar la presentación que ustedes quieran, la lección que ustedes quieran, dependiendo de su necesidad. Estoy para servirles, están aquí nuestras redes. Nuestra escuela se llama Mundo Montessori. Vamos a poner toda la información de nuestra escuela por si ustedes quieren contactarnos, tienen alguna pregunta, alguna sugerencia de lo que quieren escuchar en estos programas. Estamos para servirles, siempre es un placer y un gusto estar en contacto con ustedes. Buenas tardes.